tu programa, El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana. Continuamos, hermanos, en esta semana con la cualidad de carácter del discernimiento. Ahora, hermanos, recordemos que discernimiento es la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es agradable y lo que es agradable a nuestro Dios. Es distinguir, hermanos, entre lo santo y entre lo profano. Es distinguir, hermanos, entre lo limpio y entre lo inmundo. ¿Y todo para qué, hermanos? Para poder tomar decisiones sabias que agraden a nuestro Dios. Entonces, hermanos, discernimiento es entender las razones profundas de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo, y tomar una decisión sabia, agradable a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14, dice el Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El día de ayer estuvimos viendo que la palabra de Dios nos enseña que el discernimiento es una cualidad de carácter que todos deberíamos poseer y deberíamos de estar desarrollando día a día. Pero tristemente no todos empezamos o hemos estado desarrollando el discernimiento en nuestra vida, lo cual nos ha llevado a caer en muchas cosas incorrectas delante de nuestro Dios. De hecho, hermanos, yo creo que la mayoría de los cristianos no ejercitamos el discernimiento diariamente en nuestras vidas. El discernimiento es una cualidad que el Espíritu de Dios nos ayuda a cultivar en nosotros mismos. En la medida en que nosotros pues vamos madurando y vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Ponemos como ejemplo, atendiendo la lectura anterior, que, por ejemplo, un niño cuando está en la etapa de gatear, si él se encuentra su biberón ahí por el piso, por la alfombra, hermanos, ahí por el suelo, él toma el biberón y se lo lleva pues a la boca. Pero de la misma manera, si este pequeñito se encuentra por ahí, a lo mejor una botella con algún veneno o una botella con algún líquido que no es bueno, él también se lo va a llevar a la boca. ¿Por qué? Porque él todavía no sabe discernir entre una cosa y la otra. Y eso, hermanos, eso es lo que sería algo similar a lo que pudiera ocurrir con un cristiano cuando todavía no madura, cuando todavía él no ha ejercitado los sentidos en cuanto al discernimiento, cuando él no sabe discernir todavía entre la verdad que nuestro Dios nos ha revelado por medio de su palabra, por medio de los pastores y por medio de las experiencias vividas, y la mentira que Satanás nos pone día tras día. Y esto necesariamente nos va a llevar a cometer errores y a cometer pecados en contra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, en el texto en el que citamos al inicio, se nos dice que aquellos que comen el alimento sólido, hermanos, son aquellos que ya empezaron a poner
hermanos, cada vez más énfasis en aprender las enseñanzas más profundas de la palabra de Dios, y poco a poco los han llevado a desarrollar la habilidad del discernimiento. Pero el mismo texto también nos hace referencia a otros que todavía siguen consumiendo leche, que aún no han aprendido, hermanos, que para tener discernimiento necesitamos estar nosotros constantemente en la palabra de Dios. Hermanos, estos son los que todavía tienen necesidad de las cosas básicas del Evangelio. ¿Y cuántos sabemos, hermanos, que tenemos años y años y años en la iglesia y seguimos careciendo precisamente de ese discernimiento porque no nos hemos propuesto aprender de la palabra de Dios y pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos enseñe a discernir correctamente? Y esto que les estoy comentando, hermanos, habla de un grupo al que se refiere el autor de Hebreos, en donde en lugar de ir avanzando, dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 5:12, lamentablemente iban retrocediendo, no habían avanzado nada. Dice el Señor, pues aunque ya deberías ser maestros, otra vez, dice el Señor, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales, hermanos, de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, así sucede en la vida cristiana. Muchos de nosotros ya deberíamos ser maestros, ya deberíamos de tener un entendimiento, hermanos, tal que pudiéramos saber discernir entre lo bueno y lo malo. Aunque déjeme decirle que muchas veces sí tenemos el entendimiento, pero no tenemos el discernimiento. ¿Qué les quiero decir con estos, hermanos? Que nosotros muchas veces entendemos que hacer tal o cual acción nos va a llevar a sufrir consecuencias, y no solo a sufrir consecuencias, sino a pecar con nuestro Dios, y aún así lo hacemos. Hermanos, nosotros tenemos el entendimiento y lo hacemos porque no hemos aprendido a tener un discernimiento espiritual de que las consecuencias van más allá de un simple problema, de una simple carga, hermanos, en nuestra propia vida, y que, hermanos, el discernimiento nos debe de llevar a saber que pecar contra nuestro Dios realmente traerá consecuencias, hermanos, grandes a nuestra vida espiritual. Y lo más triste, hermanos, es que en muchos casos, muchos de nosotros vivimos tratando de discernir las circunstancias de los demás. Hermanos, cuando alguien comete un error, cuando alguien está haciendo algo incorrecto, nosotros inmediatamente pensamos, ¿a poco no sabe discernir entre lo bueno y lo malo? Hermano, nosotros somos muy buenos para estar viendo a los demás, pero siempre estamos errando, hermanos, en cuanto a nuestras propias situaciones. Hermanos, nosotros debemos de ser, hermanos, prontos para discernir lo que está sucediendo en nuestra vida. Ahora, hermanos, el discernimiento es una cualidad de carácter que toda persona, que todo cristiano, que todo líder, hermanos, debe estar ejercitando diariamente. Hermanos, el discernimiento nos puede librar de grandes males, no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestra vida familiar y aún, hermanos, en nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, todo aquello que nos aleje de llevar una vida espiritual, de andar caminando en el Espíritu, se convertirá pronto en un obstáculo para tener un buen discernimiento espiritual. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros identificar en nuestro interior cuáles son esos obstáculos que nos están impidiendo tener un recto pensar, un recto actuar,
un recto hablar, hermanos. ¿Cuáles son esas cosas que nos están impidiendo? Muchas veces, hermanos, nosotros consecuentamos, hermanos, esas cosas para no llegar a tener un discernimiento adecuado. Hermanos, ¿cuántas veces la terquedad, la impaciencia, pues la soberbia, la autosuficiencia, hasta la pereza, hermanos, o cualquier otra cosa que nosotros dejamos entrar en nuestra vida, que va incorrecto, que va en contra de la vida espiritual, nos lleva a no tener un discernimiento adecuado? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros leemos en la palabra de Dios cómo nuestro Señor Jesucristo fue probado, hermanos, por escribas, por fariseos, por sacerdotes, para hacerlo caer en algo incorrecto, en algo en lo cual lo pudieran prender? Pero nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo el discernimiento espiritual para saber no solo cómo salir de esas pruebas que le estaban poniendo, sino cómo salir airoso y dejar a esas personas que querían atacarlo, que querían prenderlo, aún en ridículo. Hermanos, nosotros debemos de hacer a un lado todas esas cosas que impiden que nosotros tengamos un discernimiento espiritual. En cuanto a estos, hermanos, miren, un ejemplo muy claro lo vemos ahí en Mateo 16:1, en donde llegaron los fariseos y los saduceos demandándole una señal a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Hermano, yo creo que estos fariseos y estos saduceos, hermanos, que quisieron tentar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no contaban con que nuestro Señor Jesucristo tenía una maravillosa cualidad de carácter, que era el discernimiento espiritual. Y el Señor sabía perfectamente que estos hombres aparentaban tener discernimiento, pero solamente con las cosas que ellos veían, que ellos palpaban, que ellos podían, hermanos, diferenciar entre una y otra. Pero no sabían, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía un discernimiento que iba más allá de lo que sus mentes y sus ojos, hermanos, podían percibir.